Muy buenas tardes, pasa su vida. Le habla su amigo y hermano, evangelista Kelvin de León, siervo de Dios por su misericordia. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una poderosa palabra de parte del Señor, la cual ha ministrado a mi vida. Y se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 21. Y el texto es el siguiente, o el tema: a donde yo voy, ustedes no pueden venir, o no podrán venir. Vemos que en otro pasaje de la Biblia el Señor les dice a la iglesia, a sus discípulos: me voy a preparar morada para que en donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Jesús le dijo eso a la iglesia, a los discípulos. Pero vemos aquí que el Señor le habla no solamente a la iglesia, sino al mundo en general. Y dice así la palabra de Dios. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, ustedes no podrán venir. Vamos a ver por qué el Señor les dice esta palabra. Aquí dice lo contrario, ya como hemos dicho, a lo que Jesús le dijo a los discípulos en una ocasión: me voy a preparar morada en el cielo, para que en donde yo esté, ustedes también estén. Y le dijo: me voy, pero vendré otra vez para tomarme a mí mismo, hablando de la iglesia. Pero aquí habla en sentido general, ya como le dije. Entonces en el versículo 22 vemos lo siguiente: decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Cuando escucharon esto que Jesús dijo, que dice: a donde yo voy ustedes no podrán venir. Y les dijo Jesús: ustedes son de abajo, yo soy de arriba, del cielo. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso Jesús empezó diciéndole que me voy y me buscarán, pero no me hallarán. Dice: a donde yo voy ustedes no podrán venir. Entonces sigue diciendo en el versículo 24: por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creen que yo soy, en vuestro pecado moriré. Aquí ya vemos por qué el Señor empezó diciendo lo que dijo, porque ellos no creían quién es Jesús. Entonces vamos a repetir de nuevo el versículo 24. Porque os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creen que yo soy, esa palabra yo soy es muy fuerte. Esa palabra yo soy es la misma palabra que Dios utilizó en el principio cuando habló con Moisés, su siervo Moisés, en el monte Sinaí. Que Moisés le pregunta a Dios, cuando Dios envía a Moisés a Egipto para que liberte a su pueblo, Moisés le dice: ¿quién le diré a tu pueblo quién me envió? Entonces Dios le contesta y le dice a Moisés: dile que yo soy, te envió. Entonces vemos que Jesús utiliza esta misma palabra y le dice a ellos, los judíos, a todo el que estaba allí: le he dicho que en su pecado morirán, porque ustedes no creen que yo soy. Le está diciendo que ellos no creen o no creían que Jesús era Dios, era el Hijo de Dios, el cual estaba escrito en la palabra de Dios que vendría a este mundo para salvarle al mundo de su pecado. Como dice la Biblia, Jesús es el regalo que Dios prometió a su pueblo Israel para que lo salvara. Por eso vemos que dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él creyere, que en Él crea, no se pierda. Pero ellos no quisieron creer, no creían en Jesús. Por eso Jesús le dijo que en su pecado morirían, porque no creían que Jesús era. Entonces, en el versículo 25 dice: entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Oye, y Jesús le dice, entonces Jesús le dijo lo que desde el principio les he dicho. Y vemos que en el principio, ya nosotros hablamos un poquito acerca de eso, Dios se le reveló a Moisés, le dijo que él era, cuál era su nombre. Entonces vemos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, lo que dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús le está diciendo a ellos lo que
desde el principio le había dicho, porque ellos le respondieron, ¿tú quién eres? Y Jesús les responde lo siguiente, lo que desde el principio le he dicho. Eso es. Y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, según Juan capítulo 1, versículo 3. Y también el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús le estaba confesando a ellos que él era aquella luz verdadera que vendría al mundo, alumbrar al mundo, el cual se encontraban en tinieblas. Dice el versículo 10, en el mundo estaba Jesús, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y fue lo que pasó con Jesús. Jesús estaba en medio de su pueblo, pero su pueblo no le recibieron, no creyeron en él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esta es la respuesta de Jesús para ellos, para los que decían, ¿quién eres tú? Y Jesús le dijo lo que desde el principio les he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto habla al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Ahí el Señor estaba profetizándole, es cierto. La Biblia dice que el pecado embrutece y el pecado tiene al hombre cegado, que no tiene a Cristo. Eso dice la palabra de Dios. La Biblia dice que el pecado hizo separación entre Dios y los hombres. Por eso aquí Jesús dice que hasta que el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, no sea levantado, no sea resucitado, como efectivamente así fue, entonces no conocerán que yo soy. Entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y es así. La Biblia dice que cuando venimos a Jesucristo, el velo que no nos deja ver a Dios, la gracia de Dios, se quita cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo. Así como el velo en el templo, allá en Jerusalén, cuando Jesús fue crucificado, que expiró, que ya murió, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, se rasgó el velo. Asimismo, ese velo se rasga espiritualmente la vida de los creyentes, la vida de aquellos que deciden creer en Jesucristo. Así es, hermano. Entonces es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Entonces, dice en el versículo 28, les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada, dice el Señor, porque hago siempre lo que le agrada. Ya hablando un término para los oyentes, nosotros debemos de tratar siempre de hacer lo que a Dios le agrada, amados oyentes. Sí, debemos de siempre tratar de hacer lo que a Dios le agrada. Así como Dios o el Padre estuvo contento con Jesucristo. Vemos que cuando Jesús iba a ser bautizado por Juan el Bautista, dice la Biblia que cuando fue bautizado se escuchó una voz del cielo, la cual decía, este es mi Hijo amado, el cual estoy complacido con él. El Padre dando testimonio de su Hijo, orgulloso, contento con lo que su Hijo hacía. Como dice aquí Jesús en el texto, mi Padre está conmigo, Él no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Si nosotros queremos que Dios siempre esté con nosotros y que Dios no nos deje solo, debemos de siempre hacer lo que a Dios le agrada. ¿Y qué dice la Biblia que el hombre debe de hacer para poder agradarle? Lo primero es creer en su Hijo Jesucristo, aquel que Él ha enviado para darnos vida y vida en abundancia. Eso dice la palabra de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Y también el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8,
o capítulo 8, versículo 6, dice lo siguiente: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que es justo. ¿Y qué pide Dios del hombre? ¿Qué pide Dios de ti? Solamente que ames, como dicen los mandamientos de Dios. Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y lo segundo, que es similar, amarás a tu prójimo, perdón, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice la palabra de Dios. Amar, misericordia. Debemos de ser misericordiosos. Dios pide que nosotros seamos misericordiosos, así como Él es misericordioso. Que hagamos justicia también, que seamos justos, así como Dios es justo. La palabra de Dios enseña que el justo heredará la tierra, mas el impío, el que es injusto, será quebrantado y será destruido. Así es. Y que nos humillemos, lo siguiente es que nos humillemos delante de la presencia de Dios. Esta es la voluntad de Dios, y que creamos en su Hijo Jesucristo para perdón de los pecados. La Biblia dice que Jesús es aquel Cordero que quita el pecado del mundo. El mismo Juan Bautista lo dijo cuando Jesús hacía entrada al mundo, al escenario, que iba a ser bautizado por él. Mientras Juan le preguntaban, ¿tú eres el Cristo? Y Juan dijo, no, yo no soy digno ni de siquiera desatar la correa de sus sandalias. No. Entonces ahí mismo Jesús iba entrando, iba yendo hacia él, y Juan dice, he ahí el Cordero de Dios, hablando de Jesús, el que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús quita el pecado del mundo, amado. Así es. Así es. La Biblia dice que sin remisión de pecado, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Por eso Jesús tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario, para redimirnos de nuestro pecado. Así es, para darnos vida y vida en abundancia. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y la muerte, la vida, perdón, según la ciencia, se encuentra en la sangre. ¿Cómo nosotros pagamos nuestra culpa del pecado? Según Dios, la ley de Dios, derramando nuestra sangre, muriendo. Y como Dios nos ama, porque nos lo demostró en su palabra, nos lo demuestra. Porque no solo nos dijo con palabras, sino que lo demostró con hechos. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como le decía en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, la paga del pecado es muerte. Por eso Jesús vino a morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, para que nosotros no tengamos que morir hoy en día, para que no tengamos que ir a aquel lugar de tormento que dice la palabra de Dios, que irá todo aquel que no cree en su Hijo. Por eso, como dice el texto aquí en Juan capítulo 8, versículo 21, todo aquel que no cree en Jesús morirá en sus pecados, porque no ha decidido o no ha creído en el Hijo de Dios. Entonces debemos de creer en el Hijo de Dios para ser salvo, para vivir. Entonces, como les seguía diciendo aquí en el pasaje, versículo 29 del libro de Juan, capítulo 8, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús diciendo esta palabra, muchos creyeron en él. Y es lo que Dios quiere, que creamos en Jesucristo para preservación del alma, para que seamos salvos. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, aquí en la tierra, en el cual nosotros podamos ser salvos, sino en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero en Dios que estas palabras hayan sido de gran bendición para su vida y haya hallado cabida en su corazón. Amén. Dios le bendiga a Ángel de una manera especial, a Esmerlin López, Isaías Gutiérrez. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en sus corazones y en cada uno de sus familiares y todo aquel que les rodea. Amén.
Dios le bendiga, Shalom. Quizá en otra ocasión, si es la voluntad de Dios, estaremos por aquí de nuevo. Dios le bendiga y feliz resto de la noche. Que ya son las 6:31. Amén. Dios le bendiga.